Bien, estamos de regreso aquí en La Voz TV. Le anticipábamos que esta noche platicaríamos con el secretario de Efectividad e Innovación Gubernamental, el maestro Antonio Plaza Urbina, a quien le agradezco muchísimo que nos acompañe, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Al contrario, pues es un gusto poder estar aquí con ustedes para platicar. Bien, todo está listo para que continúen con esos trabajos del Morelia Next, una plataforma que pues prácticamente programa a Morelia de aquí a 20 años. 25 años. ¿Cómo va esto, maestro? Mira, pues ya Morelia Next es un esfuerzo que inició, de hecho, en la anterior administración, que está muy ligado a la fundación del INPLAN. Morelia durante muchos años ha tenido gobiernos que pudiéramos decir que son bien intencionados, gobiernos no solo municipales, sino estatales, incluso el gobierno federal, pues como que todo el mundo mete la mano, pero no hay o no había hasta ahora un plan que nos dijera cuáles son las vocaciones económicas de nuestra ciudad, cuáles son las características de su territorio que debemos tener más en cuenta, cuáles son, digamos que los grandes temas de la ciudad, es decir, cuáles son las grandes obras de infraestructura, cuáles son los grandes proyectos urbanos en los que tenemos que trabajar para que Morelia se desarrolle, no solamente como una ciudad es mucho más que un conjunto de casas o de personas todas juntas. Una ciudad es un ente que tiene que ver con la economía, con la cultura, con el desarrollo social, con la igualdad, con los derechos. Entonces, probablemente haya pocas cosas que generen tanta inequidad como una ciudad mal construida. Entonces, bueno, de lo que se trata Morelia Next es precisamente de fijar las bases del rumbo que debe tener Morelia. Una ciudad no se puede construir de la noche a la mañana. De repente decir 25 años se nos puede antojar mucho tiempo, pero pensemos cuánto tiempo se tardó en la construcción del acueducto, o cuántos años se tardó la construcción de la catedral, o incluso cosas más recientes, cuántos años se llevó la construcción del Estadio Morelos, por ejemplo, o cómo ha ido expandiéndose la ciudad, muchas de sus avenidas principales, por ejemplo, el Libramiento, que hoy nos parece que es una obra única que ha estado siempre ahí, ¿cuántas etapas lleva? ¿Cuándo se puso el primer tramo de este anillo que le da la vuelta a la ciudad? Es decir, los proyectos que normalmente definen a la ciudad tienen este horizonte de largo plazo. La gran diferencia es que ahora lo queremos hacer con una visión muy clara y que no tiene que ser una camisa de fuerza para los gobiernos que vengan, por el contrario, tiene que ser una guía, una ruta, porque, a ver, hay cosas que no van a cambiar de nuestra ciudad, es decir, por ejemplo, su geografía. Morelia va a seguir estando donde mismo, es decir, va a seguir formando parte de este corredor del centro del país, esta ubicación privilegiada a unos cuantos kilómetros al sur de este corredor industrial del Bajío, justamente a medio camino entre la Ciudad de México y la ciudad de Guadalajara, dos de las más importantes del país, a 3 horas del puerto de Lázaro Cárdenas, uno de los de mayor desarrollo. Entonces, tenemos que pensar en esa ubicación privilegiada. Tenemos que pensar en su orografía natural, es decir, en que es un valle, en que lo recorren 2 ríos, en que tiene montañas alrededor y en que estos factores van a determinar siempre la condición de Morelia. ¿Por qué nos inundamos? ¿Por qué las lluvias, las secas, el calor, el viento? Son factores que difícilmente van a cambiar. Y también, si seguimos construyendo, por ejemplo, en los cerros, bueno, pues cada vez vamos a tener más agua en el valle cuando llueva, ¿no? Claro. O si seguimos recorriendo la mancha urbana hacia la zona donde están los manantiales que nos abastecen de agua, bueno, pues vamos a tener menos disponibilidad de agua potable si no cuidamos nuestros ríos. Entonces, todos estos factores que son permanentes, si me permites decirlo así, por lo menos en el horizonte de varias generaciones, deben ser los que determinen la planeación de la ciudad. Y con estos elementos hemos convocado a la sociedad civil, nos hemos apoyado de una de las empresas más prestigiadas a nivel mundial para el tema urbano y hemos generado este proyecto que le hemos llamado Morelia Next, que quiere decir nueva economía por territorio. No es solamente esta provocación de que es siguiente en inglés, sino que es un acrónimo para estas palabras de nueva economía por territorio, que son los factores más determinantes en el desarrollo de una ciudad. Entonces, estamos muy contentos, ya está terminado el proyecto, lo vamos a presentar, lo queremos presentar el 1 de agosto, estamos allá afinando algunos detalles de agenda y queremos que este sea un referente
no de esta administración, sino que sea un referente de la sociedad moreliana. Muy bien, este proyecto de Morelia Next incluye, entre otras tantas cosas, proyectos de gran calado, obras importantes que vendrán a cambiar el rostro de Morelia. Uno de ellos es peatonalizar el centro histórico, hacer, como lo dice su palabra, peatonal la zona del primer cuadro de la capital. Así es, esta es una de las partes más importantes. La zona centro es la zona de mayor valor de Morelia. Paradójicamente esto nos habla un poco de que hemos fracasado un tanto los morelianos en los últimos años, porque lo más valioso que tenemos es lo más antiguo que tenemos. Claro. Entonces, tenemos que darle valor agregado a nuestro centro histórico, lo tenemos que aprovechar de mejor manera y lo tenemos que utilizar para que jale, digamos, como una metáfora de un tren. El centro histórico es una de nuestras locomotoras. Tiene que ayudarnos a jalar otras zonas de la ciudad y otras actividades económicas que se tienen que ir enganchando. Y entonces, por ejemplo, tenemos el proyecto del Distrito 4.0, que es atacar toda la zona a la parte, digamos, norponiente del centro, la zona de la antigua central de autobuses, del antiguo hospital del IMSS, toda esta zona de antiguas fábricas que hoy están en muchos que son predios abandonados, y que es una zona que tenemos en gran descomposición. Y entonces el centro histórico nos tiene que ayudar a jalar esa zona hacia un desarrollo más equilibrado. O la actividad turística que nos tiene que ayudar a jalar otras actividades, como por ejemplo la gastronomía o la producción de insumos para la mesa de los restaurantes donde comen los turistas cuando vienen a Morelia. Entonces, esta es la visión de ir encadenando procesos. Hay proyectos estratégicos muy claros también, por ejemplo, como la recuperación de nuestros ríos. En algún momento se llegó a pensar que pudiéramos haber entubado el río y haber construido ahí una enorme avenida que nos llevara de lado a lado de la ciudad, pero ese no es el camino correcto. El camino correcto es todo lo contrario, es limpiar nuestro río, recuperarlo como un espacio ecológico, como un corredor biológico de la ciudad y convertirlo en un espacio de convivencia de todos los morelianos y volverlo una zona de la que nos podamos sentir orgullosos y que además siga agregando atractivos turísticos a nuestra ciudad en esta visión o en esta vocación que es una de las más importantes o de las más desarrolladas, pero no la única. Muy bien, maestro, se agota nuestro tiempo. Yo espero que antes del 1 de agosto podamos nuevamente platicar y que le digamos a los michoacanos, a los morelianos que hoy nos ven, de qué se trata a detalle cada proyecto, los 4 ejes que han y que ya los dimos a conocer, por cierto, en las páginas de La Voz de Michoacán, pero a detalle explicarles, decirles qué implica y cómo nos involucra cada uno. ¿Te parece? Claro que sí, Morelia Next es un tema que nos tiene muy entusiasmados en el ayuntamiento y que seguramente, si ustedes nos dan la oportunidad, estaremos aquí para compartirlo con mucho gusto. Gracias, maestro. Gracias a ti. El maestro Antonio Plaza Urbina, secretario de Efectividad e Innovación Gubernamental. Una pausa, tenemos más información, siga con nosotros, esto es La Voz TV.